podemos empezar ya con las distintas audiencias públicas. Así es que lo vamos a hacer así ahora, y tenemos ya con nosotras, y estábamos conversando antes con ellas, le pedimos las disculpas por el atraso y muchas gracias por la paciencia. Están de INHOI, y ahí nos explicaban ellas que IN es para estar dentro de la caja, y ahí nos explicarán más seguramente. Está con nosotros Jimena Gómez y también Rosa Troncoso. Ellas dos son la presidenta y vicepresidenta de esta organización, que viene a exponer hoy día sobre su situación y viene a exponer sobre los principios constitucionales y la participación también. Así es que, Jimena, Rosa, muchas gracias por acompañarnos. Tienen 10 minutos para su exposición y 10 minutos después para intercambio de preguntas. Muchas gracias. Ahí está funcionando, ¿cierto? Perdón. Ahí sí. Buenas tardes, buenos días a todos. Me presento primero, mi nombre es Jimena Gómez, yo soy doctora en Ingeniería de la Universidad de Cambridge y me especialicé en algo que acá en Chile todavía es un poco desconocido de la ingeniería, que es el diseño inclusivo. Y bajo esta temática abordamos distintas metodologías de cómo podemos en los procesos de diseño de políticas públicas, arquitectura y el mundo en general, además del desarrollo tecnológico, tiene que ser pensado para las minorías y así, por lógica, va a funcionar para la población en general. Este es un diseño pensado justamente para disminuir las brechas de exclusión. Y en este contexto, al regresar a Chile, con un grupo de profesionales decidimos armar la organización INHOI, principalmente por mi propia ceguera. Me empezaron a interesar estos temas y empecé a trabajar en estas materias, cómo cambiábamos el paradigma de la discapacidad en Chile. Porque hasta ahora, y eso después Rosa se los va a poder comentar mejor, las personas con discapacidad vivimos en una situación donde no somos considerados sujetos de derecho y estamos sometidos a la caridad, y hemos por más de 40 años vivido bajo la mirada que nos ha impuesto Teletón, que nos han impuesto los medios comunicacionales, y esto no pasa solo en Chile, esto es algo a nivel mundial. Si ustedes empiezan a revisar, no más de 10 años atrás, recién comienza ya como una evolución de entender la discapacidad desde una mirada mucho más positiva. Pero ha sido tan histórica nuestra opresión que en definitiva esta mirada, más que colocarnos como sujetos de derecho y personas dentro de lo que nosotros en diseño llamamos rango promedio, nos ha convertido en una especie de superhéroes. Entonces, dentro del grupo con discapacidad no existen personas como personas propiamente tal. Y siempre existe una división entre la persona con y sin discapacidad. Y los que tenemos discapacidad, en la medida de que alcanzamos derechos y tenemos la oportunidad de estudiar y de lograr cosas que para otros están garantizadas de base, se nos transforma en un superhéroe. Más que entender que esta opresión y esta discriminación limita a las personas con discapacidad desde sus propias familias, porque en Chile no hay trabajo con la familia, no hay trabajo con la propia persona desde esta mirada caritativa. Ahora, para empezar a entender un poco lo que significa discapacidad y empezar a cambiar el paradigma, lo primero que tenemos que entender es que muchos de las cosas que en Chile dan vuelta en relación a los conocimientos de discapacidad vienen traducidos del inglés. Entonces, a veces esas traducciones quedan incluso mal interpretadas. Un ejemplo claro es que escuchamos mucho hablar de capacidades diferentes, different capabilities. Y eso, en estricto rigor y pensado desde la Convención de los Derechos Humanos, es un error
porque nosotros no tenemos un problema de capacidades, nosotros lo que tenemos son habilidades distintas y diversas para interactuar con nuestro entorno. Por lo tanto, hablar de different capabilities nos pone en un lugar de menor estatus o nos vuelve superhéroes, que era lo que yo les explicaba. Ahora, si traducimos disability, en español nos queda como la palabra discapacidad, o sea, persona sin capacidad. Y nuevamente volvemos al concepto de que el problema es nuestro, porque somos nosotros los que tenemos una incapacidad de interactuar y de realizar nuestras actividades normales. Ahora, la discapacidad es muy variada, es muy diversa, tenemos distintos grados. La ley en Chile establece que hay leve, moderada, severa, discapacidad física, sensorial, cognitiva, y podríamos estar eternamente definiéndola. Por lo tanto, ese es un tema importante de abordar. La siguiente PPT, por favor. Primero, porque a nivel mundial se reconoce que la discapacidad y la pobreza son un vínculo indisoluble. De hecho, en Chile, de 4 personas con discapacidad, 1 vive en pobreza extrema, según los datos, y ahí hay un tema porque en Chile hay poco dato, pero lo que hay recolectado es que de 4 personas con discapacidad, 1 vive en pobreza extrema, en comparación que de 8 personas sin discapacidad, solo 1 vive en pobreza extrema. Como les decía, en Chile hay muy poco dato para entender esto, pero básicamente la forma en que lo hemos estado abordando, y a lo mejor si alguien ha expuesto de discapacidad acá, se ha hablado del modelo médico, el modelo social, y se pretende abordar desde el modelo social la discapacidad. Pero eso no es tan así, y yo lo investigué en mi tesis, porque lamentablemente tenemos una influencia de cómo se ha construido el camino hacia abordar los temas sociales, que están muy influenciados por esta mirada de la incapacidad, donde el problema está más bien puesto en nosotros como personas y no en la sociedad, que inhabilita y nos restringe de nuestras posibilidades de interactuar de una forma distinta. O sea, si pensamos, por ejemplo, lo que creo que está en las cabezas de todos es la Teletón, que desde el punto de vista de rehabilitación, efectivamente lo logra y hace un trabajo con las personas que permite que la persona, entre comillas, se normalice y pueda interactuar en la sociedad. Pero esa rehabilitación no considera que habemos otras personas con distintas discapacidades que somos estigmatizadas, discriminadas y estereotipadas por el solo hecho de tener un impedimento. Entonces, tenemos que en las calles escuchar que, por ejemplo, en mi caso que estudié en Cambridge, se me diga, oh, qué bueno que Cambridge tiene universidad y un programa para gente como tú. Y ahí uno se pregunta, ¿qué es gente como tú? Yo me considero persona, y cuando me preguntan, ¿cómo te digo? Ciega, cieguita, no vidente, invidente, digo Jimena, porque ese es mi nombre. Entonces, esto ha llevado a que la brecha de exclusión entre las personas con discapacidad es aún mayor, porque las discriminaciones son transversales. O sea, nosotros somos discriminadas por ser mujer, por tener discapacidad, por vivir en situación de pobreza, por tener un nivel socioeducacional aún más bajo que el promedio de la población, y así se nos va estereotipando como persona incapaz de interactuar. Entonces, cuando llegamos a buscar un trabajo, la entrevista se transforma en ¿pero usted puede o no puede? ¿Pero cómo lo hace? ¿Pero cómo lo ve? Etcétera. Y en este contexto, para terminar y darle la palabra a Rose, la siguiente PPT, por favor, la última. Lo que nosotros proponemos como organización, que quizás es un poco controversial respecto al trabajo que se hace en Chile en general, nosotros creemos que desde la Constitución sería un error volver a dividirnos como se reconoce personas sin discapacidad, porque nosotros nos reconocemos como personas, somos parte del grupo, necesitamos los mismos derechos, educación, protección social, salud, derecho
a previsión, a pensiones, etcétera. Podría estar eternamente explicando todos los problemas que vivimos, pero creo que en esto se resume simplemente a que nosotros como personas con discapacidad dentro de la Constitución necesitamos que se nos garantice y asegure autonomía, participación y vida independiente. Autonomía porque hoy día son otros los que deciden por nosotros. El eslogan de la convención es nada sobre nosotros sin nosotros, pero eso no está ocurriendo. Participación porque, como bien deben saber ustedes, si no existen cuotas de participación a nivel legislativo, no vamos a tener el poder de influenciar, porque han habido ahora mismo en el proceso constituyente, en las últimas elecciones, personas con discapacidad que participan como candidatos, pero culturalmente no estamos preparados para aceptar, entre comillas, que una persona incapaz nos guíe en lo legal. Entonces, y por último, sin vida independiente que engloba todos los derechos fundamentales de una persona y siguiendo la Agenda 2030 que Chile firmó y ratificó. Jimena, estás en el tiempo. Perdón, no tenemos cómo avanzar, eso. Y ahora en realidad dejo a Rose para que ella les explique la vida independiente y ustedes le pregunten a ella el concepto. Solo, Jimena, son 10 minutos en total. Perdón. Y ya se cumplieron los 10 minutos. Ya, perdón. Entonces, escuchamos a Rose, no hay problema, pero tomamos un poquito el tiempo de las preguntas y respuestas porque son bloques de 20 minutos. Perdón. ¿Ya? Gracias. Solamente muy breve para que puedan hacernos preguntas. En mi caso particular, como Jimena bien lo decía, es la vida independiente. En Chile es una precariedad lo que se entrega hoy día en Senadis. Yo estuve postulando ahora en agosto para tener un tránsito hacia la vida independiente, como si las personas con discapacidad estuviéramos de tránsito con una discapacidad, lo cual en algunos diagnósticos puede ser, pero en la mayoría y totalidad no es así. Se entrega un monto que equivalente, en mi caso, que debo estar agradecida, como tal me lo dijo un funcionario de Senadis, de recibir 2.709.000 pesos para costear 9 meses a una vida independiente de un asistente personal. Esto asciende a un sueldo de 301.000 pesos por 8 horas. O sea, yo tengo 8 horas diarias de lunes a viernes, de hecho ni siquiera se cuenta el fin de semana, para vivir. Y yo les pregunto a ustedes, ¿pueden vivir ustedes y se imaginan vivir 8 horas de lunes a viernes? Y el domingo y el sábado no orinar. Muchas personas con discapacidad son dependientes al 100%. Yo me puedo mover físicamente gracias a mi silla, porque soy usuaria de silla de ruedas. Yo no soy la persona, mal dicho que se dice, ahí va la silla de ruedas. No, yo soy mujer con discapacidad física y usuaria de silla de ruedas. Y eso es el vocabulario que también falta mucho aprender en Chile. Creo que es precario, no es una ayuda, son ajustes razonables. En Chile está muy mal catalogado todo lo que respecta a nosotros y, como decía Jimena, hace falta la participación de nosotros acá en la Convención. No podemos estar representados solamente por una mujer. Tenemos que ver muchos más y espero que en la Constitución eso también se pueda legislar, se pueda también transparentar y garantizar que podamos ser partícipes también. Somos personas pensantes y opinantes. No todos tenemos la mirada o también que se nos vea como niños e infantes eternos. Queremos asistentes, muchos, representamos a gran parte de la población de Chile a lo largo de todo este país que necesita y requiere con urgencia asistencia, no cuidados, porque somos adultos. Muchas de las personas también requieren de esto. Gracias. Muchas gracias, Jimena, muchas gracias, Rosa. Y ahora abrimos el momento para preguntas, para comentarios. Vamos a tratar de juntar de a 2 preguntas y hacer bloques de a 2. Está Agustín Esquella. Yo tengo una pregunta también. Agustín. Gracias por vuestra exposición. Quiero hacerles una pregunta muy directa
en relación con el texto constitucional futuro. Es evidente que las personas que tienen cualquier tipo de discapacidad encuentran obstáculos para poder ejercer sus derechos fundamentales, ¿cierto? Los derechos fundamentales son universales, pero las personas en situación de discapacidad están en una desventaja para el ejercicio de esos derechos, el derecho a la salud, a la educación, a derecho de reunión, ¿cierto? Derecho de disfrutar de la ciudad en que se vive. Bien, ¿creen ustedes que sería bueno que la Constitución estableciera el compromiso o deber del Estado de remover los obstáculos que obstaculizan a las personas en situación de discapacidad el goce y ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales? Presumo que la respuesta es sí, pero segunda pregunta, si además de eso, ¿ustedes esperarían que la nueva Constitución reconociera derechos específicos propios de las personas que viven en discapacidad? Para responder, ahí la verdad es que es una respuesta difícil en el sentido de que no tenemos experiencias desde la investigación que hayan funcionado efectivamente cuando se coloca en la Constitución los derechos y se reconocen. En Latinoamérica esto es un movimiento que va muy fuerte y acá en Chile también se está pidiendo reconocimiento dentro de la Constitución. Pero los países que efectivamente han avanzado hacia la inclusión y que están logrando buenos índices en términos de inclusión laboral, escolar, etcétera, no van por este camino. La experiencia en España así lo confirma. España, que es lo que generalmente miramos, pareciera estar muy avanzado en discapacidad, pero si miramos las cifras reales de inclusión laboral y escolar, no están así. Los países que están funcionando son más bien los de la Commonwealth, Inglaterra, Canadá, que son los que han ido avanzando, y más que reconocerlo en la Constitución como propiamente tal, lo que ellos aseguran es el derecho a la equidad, a la vida independiente, a la participación y a la autonomía. Porque la vida independiente es para todos, no solo para las personas con discapacidad. El concepto de vida independiente, si quieren, después yo les puedo mandar algún insumo para que lo tengan, pero engloba derecho a vivienda, derecho a salud, no engloba solo a nosotros como personas con discapacidad, también engloba a personas en situación de calle, o sea, es más. Acá en Chile no hablamos de vida independiente en general, pero es un concepto mucho más global. Entonces, las legislaciones que han funcionado obligan a los privados a hacerse cargo, a prestar los mismos servicios, y yo creo que lo fundamental, porque si vemos la ley 2422, tiene hartos artículos que nos protegen. El problema es que no se fiscalizan. Más que si la Constitución nos reconoce o no, hoy día existe cero fiscalización de lo poco que se ha hecho. O sea, si ven el decreto 50 que establece rampas para los edificios públicos, etcétera, si no tiene la rampa y nosotros hacemos una queja hoy día, no hay una multa y estamos dependiendo de la buena voluntad. Porque como somos mirados desde la caridad, para nosotros todo es buena voluntad. No hay una exigencia real, no es como en estos otros países donde, por ejemplo, si yo voy a un negocio y no hay rampa, yo voy, denuncio, hay una multa de por medio, si hay un hoyo en la calle, denuncio al municipio. Hay una fiscalización que acá no existe. Eso es en concreto. Entonces, volviendo a tu pregunta, a mí me da un poco de miedo esa división, porque culturalmente no estamos preparados. Y se puede dar en el futuro que se nos diga tenemos prioridades. Entonces, primero vamos a preocuparnos de resolver A, B, C, D y luego el reconocimiento de ustedes. Entonces, yo no soy abogada para entender lo que implicaría en la Constitución, pero sí me da miedo esa división porque si no se nos reconoce en la Constitución claramente como reconocimiento de derechos de mujeres, niños, adultos, etcétera, quedaríamos como un grupo muy segregado dentro del país. Y eso no sé qué efecto tendría, la verdad, porque no hay datos, no hay medición de eso.
Tiempo, Jimena. Gracias, Jimena. Vamos a seguir con el tren. La idea era hacer un tren de preguntas. Viene Loreto Vallejo, también Jorge Baradit. Y yo iba a hacer una pregunta y la verdad es que quedan 3 minutos, así que pido, voy a por tratar favor, de ser muy apretar resumida. las respuestas. Perfecto. Loreto. Gracias, Beatriz. Muchas gracias por la exposición. Me gustaría preguntarle a tu compañera, se me olvidó su nombre. Rosa. Me gustaría poder escucharte también. Nosotros estuvimos en audiencia pública en Biobío. En Curanilagua recibimos una asociación que se llama Peumayén, que nos impactó porque ellos trabajan en reivindicar la labor de cuidados de personas con Alzheimer. Entonces, ¿ustedes cómo ven el concepto de un Estado que proteja la labor de cuidados? Nosotros lo hemos instalado desde el aspecto feminista, pero hay muchos matices. La mayoría de las personas que cuidan son mujeres. Se dedican y postergan su vida para cuidar a otra. Entonces, ¿cómo ustedes lo ven también? Si ese concepto les hace sentido desde la perspectiva que ustedes tienen. Y hay que escuchar las otras preguntas para que Rosa pueda contestar. Muchas gracias. Ahora, perdona Rosa, si vamos a juntar el tren de preguntas. Jorge Baradit. Hola, buenos días, muchas gracias por venir. Hay una frase que hace unos años me cambió completamente, me dio vuelta a la cabeza. Una persona que usa silla de ruedas me dijo, si yo llego a la esquina y hay una vereda que no tiene rampa, no soy yo la que tiene el problema, es la ciudad la que tiene problema. Eso me cambió completamente. Mi pregunta va un poco dirigido a lo que ustedes estaban comentando. En el último tiempo y en esta convención, y perdón que me largue, hay una tendencia justamente a lo contrario de lo que ustedes plantean, a especificar, a hacer listas, porque se dice, y yo pertenecía, y digo pertenecía porque me lo estoy cuestionando, a esa corriente, porque había que visibilizar. Sin embargo, ahora lo que ustedes están planteando es que en vez de nombrar listas que pueden quedar rápidamente en esta sociedad que está cambiando tan rápido, fuera de foco, algunas pueden desaparecer, pueden aparecer unas nuevas, generalizar. Entonces, si entiendo bien, ustedes están pidiendo un poco como lo que decía Agustín, hay que exigirle al Estado que remueva los obstáculos, pero no para ustedes, sino para el desarrollo de las personas, ¿no? Y en la diversidad de sus capacidades y condiciones. Me gustaría además que se extendieran en derecho a la equidad, vida independiente y que me acordaran de la última, porque me encantó el trío, pero se me olvidó. Muchas gracias. Ahora sí, Jimena y Rosa. Tú primero. Bueno, lamentablemente yo sé que en la convención hay muchas cuidadoras y de forma muy personal. A mí no me parece. Si me preguntan derechamente si yo quiero que mi madre de 75 años me cuide de por vida o los pocos años que le quedan, yo les aseguro que no. No, yo de hecho hubiese querido un asistente a los 14 años y desligar a mi mamá. Y en otros países, como claramente Jimena lo puede corroborar, que es Inglaterra, pueden haber niños con asistentes y los padres siguen teniendo sus vidas normalmente. Así que no estoy de acuerdo con las cuidadoras. Creo que no nos van a sumar, nos van a restar. Y claramente eso no puede ser. Nosotros tenemos que ser nuestra propia voz. Si nos quieren ayudar, pueden jalar nuestras sillas de ruedas, ayudarnos a llegar a lugares donde no podemos por la infraestructura. Eso se agradecería mucho, pero la voz tenemos que ser nosotros como primeras personas. Y ¿qué más? Era para ti, me había hecho preguntas. De la vida independiente. Claramente, o sea, como lo decía anteriormente, si nosotros estamos para pedir derechos y que se garanticen también, no es posible que se nos discrimine solamente por ser mujeres. De hecho, las personas con discapacidad en Chile, el mayor porcentaje somos mujeres, no hombres. Y se nos discrimina. Cuando tú pides una ayuda técnica, que de mala forma se llama, en mi caso me pasó por no tener mi silla de ruedas porque no tenía hijos y no era dueña de casa y se me negó en el 2018. La tuve en el 2019 gracias a la gestión del exfuncionario de Contraloría, César Leiva Rubio, quien hizo una buena gestión y yo en menos de 5 días, en junio, tuve mi silla de ruedas. Gracias solamente por la intervención que hice en Twitter. De otra manera no lo hubiese conseguido. Y con infraestructura, como bien lo decías, me recordé, ahora cuando venías acá,
No tenía por dónde entrar. Derechamente acá en la esquina de Catedral no hay rampas en el frente, pero acá en la vera de acá desde el Congreso no hay rampas, no hay en ninguna esquina. Y tuve que venirme por los adoquines. Y lo que mucha gente no entiende es que el cuerpo de nosotros que usamos sillas de ruedas, muchos se fracturan. El mío, gracias, no se fractura, pero con esos adoquines uno va vibrando y es horrible, es bastante desagradable. Y bueno, tuve que llegar hasta acá. Y creo que sí, creo que las barreras están gigantescas y como decía Jimena, si no hay una ley que multe, difícilmente va a cambiar las situaciones. Queremos más leyes. Disculpa, Muchas cortito. gracias. Tú dijiste Jorge. derecho a la equidad, vida independiente y... Participación. Sí. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias, Rosa, por su participación.